¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Un saludo cariñoso para cada uno de ustedes, los que se conectarán esta noche para estar aquí conmigo o los que verán luego este estudio mucho más tarde. Que Dios les bendiga. Estoy bien contenta y feliz de estar aquí con ustedes y espero que podamos pasar un ratito juntos para estudiar y para tomar un poco de ánimo en el camino de la vida junto con las personas que tenemos a nuestro lado. A veces la vida se nos hace difícil, a veces las situaciones se tornan medio complicadas, pero en todas las cosas, buenas, no tan buenas, y aún en las malas, siempre hay bendición y siempre hay algo bueno para aprender. Así que vamos a ver quiénes son los que en esta noche por allí se acordaron de venir a acompañarme en el estudio y estarán poco a poco apareciendo por allí. Para ellos, para ellas y para todos aquellos que aparezcan por aquí. Marilyn Castro dice que está por ahí. Dios te bendiga. Marilyn, me contenta. Doris también. Mercy, ¿qué tal, Mercy? Cuánto gusto tenerte aquí otra vez. Y Gladys, María Cecilia, y por allí van unas cuantas que se acordaron de venir para estar conmigo aquí en esta noche y otros quizás se van anexando o lo verán más tarde. Espero que todos hayan pasado un buen día y que ahora pues tranquilos ya después de los afanes del trabajo, del tráfico y de cuantas otras cosas, los muchachos en la escuela, el esposo en el trabajo, ya llegó la comida y tantas cosas que siempre nos toman el tiempo y la atención. Tal vez ya ha bajado un poco la intensidad de toda esa actividad en las casas y están un poquito más tranquilas para tomar un ratito su Biblia y meditar en la palabra de Dios. Pues les cuento que por aquí estamos bien, gracias a Dios. Ya creo que la semana pasada les dije que el clima había comenzado a cambiar y, y hoy ha estado mucho más frío que los días anteriores. Por aquí nos pasó Ian y solo como una onda tropical trajo un poco de agua, más o menos, un poco de viento, pero no tan fuerte. Sin embargo, ese viento que llegó nos hizo un poquito de daño porque nos destruyó, nos mató, nos sacó la planta de uvas que teníamos aquí sembradas desde ya, no sé, ¿qué será? Como unos 5 o 6 años y quizás más, ¿no es cierto? Todos los años recogíamos para esta época las uvas y las congelábamos para hacer el jugo que como familia compartíamos durante las comidas de Thanksgiving, pero este año pues ni modo. Habíamos agarrado un poquito de uva, pero en realidad toda la cosecha se fue y se perdió porque la planta Ian se la llevó, la arrancó y ya no hay más la vid que teníamos en el patio. Pero por lo demás, les confesamos, todavía no hemos, eso fue el fin de semana y todavía hoy como estaba lluvioso y un poco frío, no salimos al patio, pero mañana nos espera, si Dios nos da vida y salud, una tarea un poquito fuerte, ir a limpiar, arreglar y a ver cuáles fueron los destrozos y los daños. Nada comparable con lo de la Florida y con lo de Carolina del Sur. Nosotros estamos en el norte. Lamentamos muchísimo las pérdidas de vida, lamentamos también las pérdidas materiales porque significan pues un desbalance en la economía del país, del estado, todas esas cosas, ¿verdad? Así que lo lamentamos, pero por sobre todas las cosas agradecemos por aquellos que pudieron sobrevivir y ponerse a resguardo y bueno,
Dios proveerá para lo necesario que haya ahora que restablecer y reconstruir. No va a ser fácil porque la destrucción, entiendo por las noticias, lo que se ve, fue bastante. Y pues reponerse no es tan fácil cuando pasa un evento de la naturaleza de esta índole y esta magnitud. Pero sabemos que Dios sigue al control de todas las cosas y que de alguna manera, creyentes o no creyentes, el sol sale para todos. Así que Dios proveerá de la mejor manera posible. A ver, le doy un saludito por aquí, me acerco. Ruth está con nosotros, Laura está con nosotros, Mari Carmen también está con nosotros en esta noche. Y quizás pasaron algunos que yo no vi en el momento que estaba hablándole sobre el clima, pero Joaquín dice, Joaquina está aquí, Joana de la Cruz, Joana, seguimos orando por Gadiel, esperamos que se recupere pronto o que siga recuperándose porque entiendo que ha ido mejorando poco a poco. Así que damos bendiciones a Dios y gratitud por todas las cosas buenas que ha pasado y porque en medio de todas estas situaciones Dios sigue mostrando su amor para con nosotros. Nunca nos deja abandonado. Elizabeth, qué bueno que estás aquí también con nosotros en esta noche. Bueno, permítanme invitarles a pasar de lleno a nuestro estudio de esta noche. Es un estudio muy corto, pero espero que sea de mucho interés, sobre todo de aprendizaje. Vamos a orar para dar inicio al estudio. Muy bien, ¿les parece? ¿Me acompañan? Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y en esta hora, oh Padre, no solamente rogamos que tu Espíritu Santo nos acompañe en el estudio, sino también rogamos que derrames tu bendición sobre aquellos que sufren y padecen y están enfrentando situaciones difíciles. Padre, consuélalos, dale la seguridad de que cuando tú bendices, tú restituyes todas las cosas, materiales, espirituales, psicológicas, de cualquier índole. Tú las restituyes, Señor. Que la fe y la confianza en ti no desfallezca, sino que cada día podamos entender que tu amor trasciende cualquier situación difícil que nosotros podamos enfrentar. Guárdanos en esta noche y una vez más ayúdanos en el estudio. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados y mis amadas y todo el que esté conectado aquí y todo el que vaya a ver este video después. ¿Sabes de quién vamos a estudiar en esta noche? Vamos a estudiar de 3 mujeres. Yo estuve mirando en la internet quién es la mujer más linda, la que se cataloga, la mujer más linda del mundo. Y déjenme decirle que tiene un nombre medio raro. Por aquí lo encontré. Ella se llama, bueno, el nombre no es raro, el apellido sí. Bella Hadid. Bella Hadid está catalogada o clasificada como la mujer más hermosa del mundo según la ciencia. Quiere decir que no solamente su atractivo físico, sino otros quizás otros valores, otras características que la ciencia toma como información o como puntos de referencia para determinar eso. La verdad es que yo no la veo tan bonita. Déjame ver si se las pongo aquí para que ustedes la vean un poquito. No sé si ya la pudieron ver así. Ustedes la pueden encontrar por ahí en Google y eso. La mujer más linda o hermosa del mundo. Aquí está, vuelvo a ponerla, a ver aquí los que están en Facebook, que la vean. Bueno, déjenme decirles que de las que vamos a hablar esta noche son o fueron las
3 mujeres más bellas del mundo que existía en aquel entonces. Sí, me imagino que ya más o menos tienes una pista. Las 3 hijas de Job. ¿Sabías que Job tenía 3 hijas? Que es posible que a lo mejor tú ese detalle no lo sabías. Vamos a hablar un poquito del marco histórico, la situación donde estas muchachas nacieron, el hogar en que nacieron, las situaciones que se vivieron en aquel hogar. Bueno, primero que nada, todos los que en alguna ocasión hemos leído la Biblia o hemos estudiado algo de la Biblia, sabemos que Job era un hombre acaudalado. Job era un hombre honesto, un hombre que la Biblia lo describe como un hombre muy especial, un hombre apreciado por sus amistades, un hombre de una posición económica muy buena. Inclusive tú puedes, si nunca has leído la historia de Job, puedes usar tu Biblia y puedes ir allí al capítulo número 1 del libro de Job, donde vas a encontrar que en la introducción de una vez ya te presenta qué tipo de hombre era Job y sobre todo te habla un poquito del entorno familiar de Job. Te voy a invitar para que con tu Biblia vengas conmigo y leamos juntas en Job capítulo 1. Dice: en la región de Uz había un hombre recto e intachable. Fíjate tú, que temía a Dios y vivía apartado del mal. ¿Saben? Esta historia de Job y de sus hijas y de su familia y todo esto se desarrolla no en Israel, sino en Arabia. En un sitio de Arabia donde la mayoría de la población eran idólatras, tenían otros dioses, pero todavía había algunos que adoraban al Dios verdadero. En ese entorno y en ese lugar se desarrolla esta historia. Este hombre se llamaba Job, dice el versículo que sigue. Tenía 7 hijos y 3 hijas. No dice ni el nombre de los hijos, ni tampoco dice el nombre de las hijas. Y luego dice que en el versículo 3 era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Y su servidumbre era muy numerosa. Para aquel tiempo, una persona que poseyera toda esta cantidad de animales y sirvientes y todo esto, era un acaudalado, era un terrateniente, era un millonario, era un Onassis o un quién sabe de los que hoy día andan por ahí con millones y millones. Sigue diciendo, entre todos los habitantes del oriente, era el personaje de mayor renombre. Así que no estábamos hablando de un hombre cualquiera. Ahora, fíjate que en los versículos que siguen nos deja entrar un poquito a la intimidad de este hogar donde vamos a estudiar estas muchachas esta noche. Dice, sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Una vez terminado el ciclo y los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Pero para Job esto era una costumbre cotidiana. O sea que este era un padre muy cuidadoso de sus hijos. Y aunque se nota que sus hijos ya todos eran adultos, tanto los varones como las muchachas, cada uno tenía su casa y se turnaban las fiestas, a lo mejor eran los cumpleaños, no se sabe cada cuántas veces, pero lo que sí se sabe, porque la Biblia lo dice, era que las 3 hijas, que no sabemos su nombre, ellas iban a esa fiesta y compartían con su hermano. ¿Qué te dice eso?
Eso te dice que la relación familiar era saludable, porque no siempre los hermanos y las hermanas se llevan bien. Es más, que ni los mismos hermanos entre hermanos, ni las mismas hermanas entre hermanas a veces se llevan bien. Pero en este caso, ellas nunca faltaban a las fiestas de sus hermanos y compartían con ellos. Y hasta su padre pendiente de que estos muchachos, quién sabe, bueno, como somos todos los padres, ¿verdad? Que siempre estamos queriendo como cuidar de que nuestros hijos no se metan en problemas o que vayan a hacer alguna cosa que no está correcta, que no le agrade a Dios. Pues bueno, en esas circunstancias Job siempre ofrecía sacrificio y oraba por sus hijos. Pero el punto a destacar aquí es que eran unos hermanos que se llevaban muy bien y que estaban siempre juntos y unidos. Ahora, ¿qué pasa? Los que hemos leído y hemos estudiado esta historia sabemos que el libro de Job existe para explicarse por qué a la gente buena le pasan cosas malas. Porque es que en la vida podemos estar muy bien y todas las cosas pueden caminar sobre ruedas, como decimos, ¿verdad? Pero cuando menos nos imaginamos, puede llegar una crisis, una tragedia, que le dé un vuelco total a nuestra vida, a nuestra paz, a todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Y este fue el caso de Job. Nosotros sabemos que Satanás se metió ahí entre medio y tuvo el permiso, por así decirlo, de entrar en la vida de Job y tocar un poco esa felicidad que Job tenía, tanto financiera como familiar y todo. Y sabemos, y tú lo puedes leer desde el versículo 13 en adelante, las tragedias que se desataron casi en un abrir y cerrar de ojos. Es que al pobre Job, yo creo que no lo dejaban ni respirar, ni entender lo que le venían a decir que estaba sucediendo cuando ya llegaba otro con otra tragedia y otra tragedia. Pero dime si estás conmigo en esto. Creo que a Job, el que a sus sirvientes los mataran, el que le robaran los animales, el que hicieran todo ese daño, tiene que haberle afectado porque esa era su seguridad financiera. Pero ¿qué piensas tú que sintió él cuando le dijeron, tus hijos estaban todos reunidos en la casa del hermano mayor, de tu hijo mayor, y llegó un viento y esa casa les cayó encima y todos murieron? Todos, tus hijos y tus hijas. Yo creo que, sin temor a equivocarme, eso tuvo que haber sido la estocada más dolorosa que Job recibió en ese momento. Y es posible que algunos de los que están aquí conmigo en esta noche, algunas de ustedes, madres, esposas, abuelas o caballeros, si hay algún caballero además del técnico que está aquí cerquita de mí, si han perdido un hijo, ustedes saben lo que eso significa, el dolor que eso trae. Porque por regla general, los padres deben morir primero que los hijos, ¿verdad? Por regla general, pues son más viejos, han vivido más. Pero cuando la muerte es de los hijos, eso produce un dolor indescriptible, ¿verdad? Para los padres. Y tiene que haber sido terrible para Job que sus 7 hijos y sus 3 hijas murieran de esa manera. Fue algo inexplicable. Sin embargo, a pesar de perderlo todo, la Biblia registra que con todo eso, Job nunca maldijo ni le reclamó a Dios. Nunca renegó de Dios. Y yo sé que si hay aquí conmigo en esta noche o quienes van a ver este video después, alguna mamá o algún papá o algún matrimonio que ha perdido sus hijos, ustedes deben entender la situación que se produjo en la vida de este hombre ante esa pérdida. Pero Dios siempre tiene un plan, aunque en el momento
no lo entendamos. Pero de que lo tiene, lo tiene. Y eso nos tiene que llenar a nosotros de mucha bendición y de mucha esperanza. Así que vamos a dejar a un lado esta tragedia de Job y vamos a pasar, porque no voy a tomar tiempo. El propósito mío en esta noche no es analizar toda la tragedia que Job vivió, la enfermedad que le vino, porque encima de que perdió tanto física y material y emocionalmente, pierde también la salud. Yo no voy a discutir eso, tendríamos que estudiar todos los capítulos y el libro de Job completamente, cosa que te pido que si te interesa lo hagas. Pero quiero ir a la etapa final, quiero dejar aquella tragedia allí y llegar a la etapa final, porque en esta vida todo lo que sucede tiene un principio y tiene un fin. Y esto es lo que nosotros necesitamos en esta noche analizar. Que las bendiciones que Dios tiene para nosotros pueden llegar en cualquier momento de nuestra vida y pueden llegar de cualquier manera de la que menos nos imaginamos. Habrán de llegar y nosotros tenemos que aprender a recibirlas con alegría, con contentamiento, sabiendo que lo que Dios nos da es lo mejor para nosotros. ¿Cuánto tiempo duró la tragedia y duró toda esa prueba de Job? Yo no sé, yo no he encontrado si eso fueron meses, si eso fueron días, si fue más de un año. Sí, sé que se vinieron 3 amigos ahí, 3 amigos que a veces yo pienso que hay amigos que son más enemigos que amigos. Pero bueno, llegaron ahí, estuvieron en esa conversación y todas esas cosas que sucedieron. Y no sé cuánto tiempo pasó, pero una cosa sé, que como les dije al principio, todo tiene un fin, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Ven conmigo en tu Biblia al último capítulo de la historia trágica y confusa y difícil de comprender de Job, el capítulo 42. En el capítulo 42, en el versículo 12, dejamos atrás todas aquellas tragedias. Job perdió sus hijos, perdió sus hijas, perdió sus materiales, tenía sus problemas de salud, tenía todos los problemas, hasta la mujer. Si tú nunca has estudiado o analizado el caso de la esposa de Job, yo te invito para que te puedo poner ahí debajo del video la referencia para que vayas a mi canal Mujer de Visión Humana y allí hay un video de un estudio que hicimos sobre la mujer de Job. Así que allí puedes ir a verlo si no lo has visto todavía. El versículo 12 del capítulo 42 dice, el Señor bendijo, subraya esa palabra en tu Biblia, más los últimos años de Job que los primeros. Entonces, aquí la palabra clave es bendición. Porque si dejamos a Job en aquella tragedia, lo menos que nosotros vemos allí es bendición. Pero la palabra de Dios nos asegura aquí, y déjame decirte, este libro lo escribió Moisés, aunque por ahí algunos eruditos dicen que no tiene el mismo estilo y que yo qué, pero lo escribió Moisés y entiendo que fue el primer libro que se escribió de la Biblia. ¿Ok? El de Job. Dice, el Señor bendijo más. Esa palabrita, más los últimos años de Job que los primeros. Y entonces el resto del versículo nos dice en qué aspectos fue Job bendecido por Dios más que antes. Oye, porque antes, mira, al principio nos lo muestra como un terrateniente, un hombre bien acomodado, Dice, llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Tuvo también 14 hijos. ¿Y qué dice esa parte final del versículo? Y 3 hijas, las que son el motivo de nuestro estudio en esta noche.
Me di a la tarea de mirar cuánto tenía Job antes y cuánto tiene ahora al final de sus días, cuando Dios lo bendijo más. ¿Y tú sabes qué? Que el Señor le multiplicó, le dobló las riquezas que tenía. Mira, antes tenía 7,000 ovejas, ahora tiene 14,000. Antes tenía 3,000 camellos, ahora tiene 6,000 camellos, el doble. Antes tenía 500 yuntas de bueyes, ahora tiene 1,000 yuntas de bueyes. Antes tenía 500 asnas, ahora tiene 1,000 asnas. Tú sabes que yo me puse a buscar, porque a mí me gusta siempre andar indagando. Me puse a buscar cuánto cuesta un camello hoy día. Un camello, el más barato, vale $1,300. Multiplícalo por 14,000. O por 6,000, que fueron los camellos, 6,000. 1,300, el más barato, promedio. Hasta 2,100 puede costar un camellito. Y él tenía 6,000. Y de las ovejas, ni se diga. Y de las asnas, y de las bueyes, y de todo eso. O sea, que materialmente todas las riquezas de este hombre en la bendición que Dios le dio fueron multiplicadas. Pero no mires todo solamente el aspecto material, sino vamos a lo que es el centro de nuestro estudio en esta noche. Porque hay algo que siempre decimos, por ejemplo, ahora en la Florida, todo lo que se perdió materialmente, pues bueno, eso se recupera. Pero la vida, o sea, que aquellos hijos que se murieron, el Señor no dejó esa tristeza en el corazón de Job para siempre. Porque le dio 7 hijos más y 3 hijas más. Y mira lo que dice el versículo. Y te lo voy a leer de la versión Reina Valera, porque en la otra versión que te voy a leer, te la voy a volver a leer, tiene los nombres traducidos a lo que quiere decir el significado, ¿verdad? En esta Reina Valera dice, en el versículo 14, a la primera le puso por nombre Jemima, a la segunda Sesia y a la tercera Kereapuk. Fíjate que en el primer capítulo menciona que tuvo 3 hijas, pero no dice los nombres. Pero ahora, en esta segunda vuelta, al final de la vida, cuando el Señor bendice y restituye todo lo que se había perdido, aquí Job se toma la molestia de ponerle nombre a sus hijas y recuerda una cosa, recuerda que los nombres significaban algo que había sido bien importante o que podía ser una cualidad o una característica de la persona. Y entonces dije, ¿pero por qué Job le pone esos nombres a esas muchachas? Jemima. Y déjame buscar en mi Biblia, en la Nueva Versión Internacional, dice, a la primera de ellas le puso por nombre Paloma. O sea, que Jemima significa paloma. Y el significado real es la luz del día, el aliento que llega después del dolor. Tú te puedes imaginar cuando esa niña nació. Cuando Jemima nació, eso tuvo que haber sido algo increíble para Job. Su corazón de padre, porque le nacieron los 7 hijos y eran mayores. Ahí no le había venido la niña todavía, ¿no es cierto? Cuando le llegó esa niña, que él la llamó Jemima y que significa paloma, eso fue algo como una nueva luz, como una nueva esperanza. Esa niña trajo una alegría muy especial al corazón de Job. La Biblia no lo dice, pero por el nombre que el padre le puso, lo podemos deducir. La segunda se llamaba Sesia, que en mi Biblia dice que significaba canela.
La canela es olorosa. La canela es una especie muy especial. Es una aroma parecida a la mirra, dice en las investigaciones que hice. Es algo muy perfumado. Yo no sé si esa niña cuando nació tenía un olor característico, porque tú sabes que los bebés tienen un olor muy agradable, ¿no es cierto? A mí me encantaba cuando mis hijos eran chiquitos, me encantaba olerlos porque los bebitos tienen un olor muy especial. Y esta Cecia, el padre la llamó Canela, un nombre más o menos a una aroma. Y es porque esa niña tiene que haberle traído a él también una esperanza, algo muy especial, una nueva razón para vivir. Y a la tercera, Keren Apuk, que significa linda, en la traducción es un elemento que se utilizaba para maquillaje, para embellecer el rostro. Ahora, no nos quedemos ahí, porque ya conocemos las tres mujeres poco conocidas de la Biblia, las tres hijas de Job. ¿Cómo se llamaban? Jemima, Cecia y Keren Apuk. Pero fíjate lo que dice de esas tres muchachas. Versículo 15. No había en todo el país mujeres tan bellas como las hijas de Job. Ese padre tenía que haberse sentido sumamente orgulloso de esas muchachas. Y fíjate lo que termina diciendo el versículo. Su padre les dejó una herencia lo mismo que a sus hermanos. Eso no era común en aquellos tiempos. Las hermanas heredaban de los hermanos, pero no que ellas tuvieran su parte por separado. Y en este caso, el padre estaba tan feliz, tan contento, tan agradecido por esas tres hijas que Dios le había enviado después de haber vivido tanta tragedia y tanto sufrimiento. Ahora Dios lo recompensa con sus hijos varones, pero le pone el broche de oro, las tres muchachas más bellas que nadie podía decir que se parecían a nadie, porque eran las más lindas de todas las mujeres que vivían en aquel entonces. Y es que mis amigas, yo al leer esto, yo dije, la verdad es que cuando Dios repone las cosas completas. Todo lo que da, lo da bueno. Yo sé que a veces hay en la vida matrimonial circunstancias en las que de pronto llega un hijo no esperado y se reniega, y ay, ¿por qué? Y ay, yo no lo buscaba, y yo no quería más muchachos. Pero en este caso, esas tres chicas llegaron como tres bendiciones para Job. ¿Sabes que me quedé pensando en algo y ahí te lo dejo para ver qué tú opinas? La Biblia nos dice que Job tuvo otra esposa. La esposa de Job que encontramos en el capítulo al inicio, que le dijo a Job, maldice a Dios y muérete, es la misma. O sea que esa señora que tanto sufrió con aquellos hijos que murieron, oye, esa señora, mi respeto, 7 muchachos otra vez y 3 niñas otra vez. ¡Wow! Todos esos hijos. En otras palabras, fueron 20 hijos que tuvo esa señora. Porque la Biblia no dice que Job tuviera otra esposa. Así que mi respeto, a la doña, mi respeto y mis felicitaciones también, ¿no es cierto? Yo no sé quién se atreve a hacer una cosa así, pero en aquellos tiempos parece que era algo muy común. Estas chicas llenaron el corazón de Job. Esos 3 nombres poco conocidos representan lo que Dios da como bendición, no importa lo que hayamos tenido que enfrentar en el pasado. Cuando Dios llega con bendición, retribuye y da mucho más de lo que hayamos pasado o lo que hayamos perdido. Así que en esta noche yo te invito a que al conocer estas 3 muchachas, des gracias a Dios por los hijos que Dios te dio, si los tienes.
Si no los tienes, dale gracias a Dios por todo lo que te ha dado y por todo lo que te dará, porque las bendiciones de Dios no se detienen, están constantes, fluyen de Él hacia nosotros permanentemente y serán siempre algo que nos produzcan alegría y bendición. Jemima, Sesia y Keren Apuk fueron la alegría de Job, y por eso termina la historia de Job en los versículos 16 y 17. Después de estos sucesos, Job vivió 140 años. Llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Disfrutó de una larga vida y murió en plena ancianidad. Tremenda historia. Estas muchachas gozaron de su papá, disfrutaron la vida al lado de su papá. Su papá las recompensó materialmente y ellas fueron para él alegría después del sufrimiento. Que Dios nos bendiga para valorar lo mucho, lo poco y todo lo que recibimos de Dios en cualquier circunstancia de la vida. Vamos a orar. Buen Padre que estás en el cielo, al estudiar en esta noche de estas 3 hijas que les restituiste a Job, te damos gracias porque tú nunca nos dejas en el sufrimiento. Tú tienes siempre algo bueno para alegrar nuestra vida. Lo hiciste con Job y lo harás con nosotros siempre. Lo haces cada día y en el futuro lo seguirás haciendo. Guárdanos de pecar y ayúdanos siempre a ser agradecidos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados y mis amadas, nos volveremos a ver el lunes próximo, si Dios nos da vida y salud, con otro personaje poco conocido de la Biblia, pero que siempre nos enseña algo. Que mi Dios les bendiga, un resto de feliz semana y que la paz del cielo sea con cada uno de ustedes. Un abrazo cariñoso.